Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. En Segunda de Crónicas, el libro de Segunda de Crónicas, en el versículo 8 dice: con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestra batalla. Dice, y el pueblo tuvo confianza. ¿Qué tuvo el pueblo? En las palabras de Ezequías, del rey de Judá. Entonces había un rey que se encontraba en aprietos por causa de los enemigos que lo habían rodeado, y lo que hizo este rey fue consultar al profeta Isaías, mandar enviados al profeta para que le pudiese hablar. Los profetas de la antigüedad eran los que traían la revelación, eran los que en cierta manera bajaban o por el cual fluía el Espíritu Santo. Pero lo bueno de hoy es que el Espíritu Santo fluye por tu vida y por mi vida, y el Espíritu Santo es el espíritu de la profecía. Y dice que una verdad que le revelan al rey Ezequías, aunque había una amenaza muy fuerte, aunque Sennacherib era poderoso y aunque dijo lo vamos a hacer esclavo y tantas cosas, es más, decían hubieron dioses de otros países o de otras naciones que nosotros conquistamos y nada pudieron hacer. Pero algo que Sennacherib y el rey de Asiria no sabía, que con el rey de Judá, con el rey de Israel, había un brazo poderoso, y era el brazo de nuestro Dios fuerte. Amén. Jehová Shebaot, como cantábamos reciente, o Jehová Sebaot, como usted quiera nombrarlo, o Jehová de los ejércitos, la otra versión. Pero el tema es que tenemos que entender esta gran verdad, que con todo lo que venga contra los hijos de Dios, siempre va a estar el brazo de carne. Digamos, que habla del brazo de carne, el brazo humano. Y el brazo humano o la humanidad tiene un límite, y eso es lo bueno, porque la humanidad hay límites donde no puede traspasar. La humanidad vive en los imposibles. ¿Saben que hay cosas que son imposibles para los seres humanos? Para el hombre, para la mujer, cuando está todavía con la mente humanista, con la mente caída en cuanto al sistema, o conectada con el sistema caído que Satanás ha ideado, siempre va a ser un hombre y una mujer limitada. ¿Limitada en qué sentido? Que hay cosas que se le van a transformar en imposible. Por eso hay gente que todavía usted escucha que dice, no, esto es imposible de hacer, esto es imposible de realizar, o también te suelta, no lo vas a lograr, y tantas cosas que también son sinónimos de imposible. Pero Dios en esta mañana, y utilizo y arranco ya con esto, con la prédica, con lo que Dios me había dado para dar, es que Él está diciendo más, con nosotros está Jehová nuestro Dios, o Jehová Shebaot, o Jehová de los ejércitos. Diga conmigo, más conmigo está Jehová, mi Dios. Y dice que ese Dios está para ayudarte y pelear tus batallas. Amén. Y dice, y el pueblo tuvo confianza. Bien, Verita, esa es estaba ahí confianza, lo habíamos leído recién. Ahora, la palabra confianza es uno de los sinónimos de fe. Y ahí quiero enganchar la prédica de hoy, porque hoy te quiero hablar de la fe y te quiero hablar de varias cosas, pero quiero que prestes atención y que abras tu mente para poder recibir esta enseñanza. Porque ¿sabés qué nos sucede? Y el otro día le contaba a los varones que cuando hablamos a veces de fe, no las creemos saber todas, ¿no? A todos nos pasa fe, ¿no? Sí, ya, eso es re básico. Sí, porque Pablo en un momento dijo, yo no vuelvo a echar los rudimentos, los fundamentos de la fe, del bautismo, de un solo Dios. Hay cosas que ya Pablo daba por entendida que la iglesia de Tesalónica la tenía que saber, entonces quería avanzar hacia otros conocimientos. Pero en este tiempo Dios me viene hablando, y con los hombres me viene hablando de vuelta de entender y profundizar lo que es la fe. Porque algo que establece la Escritura es que un hombre o una mujer sin fe, ¿lo sabemos o no? Hasta completamos la frase, pero muchas veces no tenemos fe. Y cuando no tenemos fe, en cierta manera estamos siendo desagradables delante de la presencia de Dios, o no estamos conectados con la presencia de Dios. Por eso un hombre, una mujer que no está con fe, con confianza, creyéndole a Dios lo que ha hablado, es un hombre que en realidad porta conocimiento, o una mujer que porta conocimiento, pero no porta presencia. Diga conmigo, un hombre, una mujer que no tiene fe, confianza, seguridad en lo que Dios ha hablado,
es alguien que porta conocimiento, pero no presencia. Te pueden decir que es re básico, pero a veces nos olvidamos de lo básico y nos llenamos de conocimiento. Y ahí es cuando pasamos haciendo oraciones extensas, cuando Dios dice eso, yo ya te lo di. Cuando en un momento Jesús dijo, no crean que por su mucha palabrería o su mucha elocuencia por hablar o porque hacen una oración bonita serán escuchados, sino que Él escucha la oración que viene con fe. Él escuchó el clamor de este rey que hizo algo correcto, recurrió a su Dios, diciendo, mirá Dios, naturalmente yo estoy frito, no puedo vencer a este ejército, necesito que tú nos digas qué hacemos. Y cada vez que recurrimos a la presencia de Dios, Dios te va a hablar. Cada vez que vas en oración, pero con un corazón sincero, dispuesto a escuchar, diga conmigo, dispuesto a escuchar lo que Dios quiere hablar, no lo que yo quiero que Dios me responda. Son dos cosas distintas, porque a veces oramos e insistimos en algo y Dios nos da la respuesta, pero como no va conforme lo que nosotros queríamos escuchar de parte de Dios, enseguida decimos no es de Dios, o enseguida decimos bueno, igual lo voy a hacer a la manera mía, o decimos no, esto me parece que no es así, y justamente es donde perdemos la fe. Es justamente donde perdemos la confianza. Jamás Dios te va a dar un consejo, una palabra, o te va a soltar un diseño que termina arruinando tu vida. Por eso a veces tenemos que comprender que un consejo de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Antes, muchas veces en generaciones pasadas, cuando venía una palabra de corrección que le llamaban, una palabra que marcaba un camino y que a veces a una persona decía, no, estás mal y tenés que ir por este lado, le llamaban mensaje de hacha, ¿no? Antes le llamaban, estuvo re dura la reunión porque nos dieron hachazo. El predicador estaba enojado. Yo quería que me dijeran que iba a ser prosperado, bendecido, que había una orden en el cielo y que guau. Y pronto te dijeron, tenés que dejar de mentir, tenés que dejar de adulterar, tenés que congregarte, tenés que... Pero eso no es lo que yo quería escuchar. Pero es lo que Dios sabe que necesitas escuchar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros alineamos nuestro oído a lo que Dios ha hablado, es cuando recién comenzamos a naturalizar el diseño que Él ha predestinado. No hay forma de naturalizar el diseño de Dios por un camino alternativo. Jesús, ¿qué dijo? ¿Yo soy Él? Dígalo, complételo. ¿Yo soy Él? ¿Nadie puede ir al Padre? ¿Hay otro camino? Entonces, tenemos que entender que todo lo que Cristo, todo lo que Dios va a bajar por medio del Espíritu Santo, es para mantenernos en el camino. Es para que podamos cumplir el propósito, desarrollar nuestra vida, ser felices, ser plenos, ser prosperados conforme a lo que Dios ha establecido. Él pueda soltar los recursos, Él pueda habilitar esa familia, Él pueda, desarrollar todo lo que ha predeterminado para la vida de cada uno. Entonces, fe es confianza, fe también es creer, fe es seguridad. Alguien que te dice, yo tengo fe en Dios, pero no sé si lo va a hacer conmigo, es alguien que entendió o está simplemente portando algo positivo o positivismo. La fe no es positivismo, la fe no te viene a decir, ¿sabes qué? Esto va a ser todo color de rosa, sino la fe te dice, aún en medio de la tormenta, Dios está bajo tu cuidado. Dios te está cuidando, tu familia está bajo el cuidado de Dios, Dios te va a abrir los recursos, Dios te va a abrir la brecha, eso es fe. Fe no te exime de pruebas, fe no te exime de procesos, al contrario, los procesos fortalecen tu fe. Cuando vos decís, yo quiero tener fe en Dios, decirle que tenés al lado, bienvenido a los procesos. Y los procesos son para sacar lo que nos sirve y establecer lo verdadero. Amén. La fe se mueve bajo verdades, no bajo sentimientos. Por eso la fe muchas veces te va a chocar. Por eso la palabra de Dios muchas veces te va a chocar, porque la palabra de Dios no cambia. Él dice, cielo y tierra pasarán, mi palabra no cambia. Y eso habla de que hasta los últimos días su palabra se va a estar desarrollando, pero también habla de lo que le habló a Moisés, de lo que le habló a Abraham, también te alcanza a vos y a mí. Si Abraham le dijo, te haré padre de muchedumbre y te multiplicaré y te bendeciré, bla, bla, esa palabra te alcanza a vos y a mí. Pero para que esa palabra se naturalice y la veamos desarrollada,
necesitamos alinear nuestra fe a la verdad de Dios. Dice que la fe viene, ya que lo sabemos, la fe viene por el oír, la fe de Dios viene por el oír y el oír palabra de Dios. Entonces, todo lo que no venga por escuchar palabra de Dios, no es fe en Dios. Puede ser bueno, pero es positivismo. No está basado, no tiene fundamento en Dios. Tenemos que comprender de que cada decisión tenemos que basarla en una verdad que Dios ha hablado. Podemos decir esto es acá o allá, vos me podés dar 1000 argumentos, pero si no hay una palabra que la respalde, simplemente ese puede ser emocional. Porque podemos profetizar desde la emoción, podemos profetizar desde el sentimiento, desde los pensamientos que portamos, pero nada de eso va a desarrollar lo que Dios ha establecido. ¿Puede desarrollar diseño caído? Sí. Porque a veces si los pensamientos que yo tengo están conectados con el árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que voy a desarrollar, lo que voy a naturalizar va a ser lo que el reino de las tinieblas predestinó para mi vida. Pero no lo que Dios ha determinado para mi vida. Entonces, Dios me hablaba en esta mañana acerca de esto, que la fe también es la certeza. Dígalo fuerte. Todo lo que usted está diciendo, lo hemos aprendido, lo hemos memorizado y está bien. Y tal vez lo ha aplicado y está bien. Si usted lo ha aplicado, esta prédica no es para usted. Pero necesitamos aplicar, porque estoy seguro que mucho de esto lo sabemos, pero no lo hemos podido aplicar en nuestra vida. Es una verdad que debemos hacerla nuestra. La fe es certeza. La fe no tiene por si las dudas. La fe en Dios no es por si las dudas. ¿Se entiende? La fe en Dios, hablando de la fe en Dios, es certeza. Es certeza. Este hombre, al rey Ezequías le dijo, Dios, no te preocupes, yo voy a salir a pelear por usted. ¿Qué dijo el rey Ezequías? Dice que tuvo confianza. Tuvo fe de que si Dios había hablado por medio del profeta, eso se iba a cumplir. Porque era palabra de Jehová, no era palabra de hombre. Por eso él decía, con ellos está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios. Y cuando está Jehová nuestro Dios, cuando hay una verdad de Jehová nuestro Dios, eso se cumple. Sea el año que sea quien se levante, sea el enemigo que sea, Dios cumple su propósito. Una palabra de Dios no puede ser detenida por el reino de las tinieblas. No puede ser, en cierta manera, anulada por el reino de las tinieblas. Por eso el reino de las tinieblas va a buscar el punto de encuentro de la palabra y la tierra. ¿Saben cuál es el punto de encuentro entre la palabra de Dios y la tierra? Usted y yo. Satanás no puede detener, él ya está condenado, él no puede detener el juicio, él no puede detener el fuego, él no puede volver al cielo, él no puede detener tu bendición, él no puede detener tu sanidad, él no puede detener la restauración de tu familia, él no puede detener todo lo que Dios ha determinado para vos, él no lo puede detener, porque no tiene autoridad, legalidad para detener una palabra de Dios. Ahora sí puede conseguir legalidad y frenar y bloquear una palabra de Dios en el punto de encuentro, que sos vos y yo, el que naturaliza los cielos en la tierra. Entonces te va a meter pensamientos de duda. Por eso muchas veces Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué dudaste? Pedro, estabas caminando sobre las aguas. Pedro, me pediste caminar y yo te hice caminar sobre las aguas porque era mi palabra. Y en un momento te empezaste a hundir. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué te desconectaste? ¿Por qué desconectaste esa palabra y te conectaste con los vientos, con el agua, con la tormenta que estaba en el lugar? Satanás logró desconectar a Pedro en ese instante y Pedro, ¿qué pasó? Se hundió. Cuando te desconectás de lo que Dios está haciendo, siempre te vas a hundir. Te vas a hundir tarde o temprano, tal vez no rápido, pero poco a poco te vas a ir hundiendo hasta que te sentís apagado, hasta que te sentís frustrado, enojado, hasta que en cierta manera ya te desatendés de todo lo que es Dios, no querés orar, no querés ayunar y tantas cosas que ya hemos hablado. ¿Y eso es por qué? Porque pusiste tu confianza, tu fe en algo que no es Dios. Por eso te vuelvo a decir, la fe en Dios viene por el oír. El oír palabra de Dios. Entonces, mientras vos más escudriñes las escrituras, encuentres esas verdades y te las hables y te las profetices y las haga tuya,
más, en cierta manera, Dios va a poder usarte y naturalizar cada palabra. Ahora, la duda dice que es falta de seguridad. La fe era la certeza, la duda es falta de seguridad. Dice, la duda es falta de seguridad, de confianza, de certeza, inquietud sobre algo, falta de determinación y también incredulidad. Todo eso es la duda. Cuando vos le dudás a Dios, ¿lo irá a hacer, no lo irá a hacer? La verdad que no sé. Ya pasó tanto tiempo. Jesús insistió, Jesús enseñó que debemos orar sin cesar, que debemos seguir orando constantemente. Hizo el ejemplo de la viuda con el juez injusto. Dice que fue tanto que lo taladró la viuda al juez que en un momento dijo, bueno, le voy a hacer justicia, porque si no me va a colmar la paciencia. Dice, ¿y no hará más su Padre que está en los cielos? Si un juez injusto hizo eso, ¿no hará más su Padre que está en el cielo? Entonces, Satanás siempre te va a jugar que capaz que con la primera, segunda oración y no pasó nada, ya dejo de golpear, ya dejo de orar, ya dejo de buscar. Entonces, ahí donde tu fe te es drenada. Dice, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Esto está en Hebreos 11, uno de los pasajes que habla mucho de la fe. Por fe entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. ¿Usted sabe que no descendió del mono? Bueno, uno convencido por lo menos. Sé que el espejo a varios le dice, tal vez, che. ¿Te hizo dudar o no? ¿Usted sabe que no descendió del mono? Usted no descendió del mono. Vamos a empezar a ver. Dice que por fe entendemos, por eso, por la confianza que tenemos. Usted y yo estuvimos cuando se creó el mundo y esas cosas. Entendemos que la Escritura nos habla y nos trae esa verdad que incluso en Efesios dice que estábamos con Dios antes de ser enviados a la tierra. En un momento la tierra estaba desordenada y vacía y fue formada. No tiene nada que ver con un meteorito, con todas esas cosas humanísticas que te quieren poner para explicar y llegan al mismo callejón. Necesitan un ser superior. Porque después le llamaron universo para no ponerle Dios. No, es el universo. Nada, todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Dice, entonces por fe entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La tierra te habla de fe, la naturaleza te habla de fe. Una fe naturalizada, ya deja de ser fe porque ya se ve, ya se naturalizó, pero te habla que la fe, en cierta manera, que Dios trajo todo lo que era en lo invisible a lo visible, por causa de la fe. Ahora, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Usted cree que Dios existe? ¿Seguro? ¿Y por qué no sabía si había descendido del mono o no recién? ¿No? Es que mi marido, dicen algunos, tiene cara. Bueno, tiene cara el pobre, pero... Sé que hubo un ADN ahí medio mezclado, pero bueno. El tema es que debemos aprender a mirar la Escritura conforme verdades que establece. Porque, ¿saben qué? Ya lo estamos viviendo, pero hacia los últimos tiempos se van a soltar mentiras como verdades, supuestamente. Usted sabe que el sol y la luna lo creó Dios, que la estrella lo creó Dios. Génesis 1 te lo aclara, si no anda la Escritura. Y tenés que tomar todo eso como una verdad. Lo tenés que tomar porque es una verdad. Si vos realmente eso te está diciendo Dios, si realmente querés participar o querés ser parte de mi equipo, vas a tener que primeramente creer que existo. Porque si partimos de la base que vos no sabés si yo existo o no existo, si estoy en el cielo, en la tierra, en las plantas, si me llaman universo, no sé cómo, estamos fritos, como dice la pastora. Entonces Dios dice, primeramente, dice, sin fe es imposible agradar a Dios porque el que es necesario, el que se acerca a Dios, crea que le hay. Pero también que es premiador, otra palabra dice galardonador a lo que le buscan. Amén. Entonces, Dios te habla de que Él existe. Ahora, Él necesita volver a reconectar tu fe con lo que estaba en el principio, como cuando estábamos con Adán y Eva, o como cuando éramos allí en la eternidad con Él. Pero te vuelvo a decir, la duda es falta de seguridad, de confianza, de certeza, inquietud sobre algo, falta de determinación, incredulidad. En Santiago 1, versículo 6 dice, el que pida, pida sin dudar.
Porque el que pide dudando es semejante a la ola del mar. Y yo sé que todo ese pasaje lo conocen. Es semejante a la ola del mar que viene y que va y no avanza para ningún lado. Entonces, Dios en esta mañana te está diciendo a vos, vamos a ver, si tenés fe en mí, primeramente tenés que creer que yo existo. Ya no tiene que haber un gramo de duda que yo existo. De que yo soy omnipotente, omnipresente, que estoy acá en este momento, que estoy cuando vos vayas en el auto, que estoy cuando estés en el mercado, que estoy velando, que te estoy cuidando en la noche mientras vos dormís, que el reino de los cielos es real, que Jesús vino a la tierra, todas esas cosas. Ya lo tenemos que tener como una verdad. Ahora, dice, segundo eso, dice que es galardonador de lo que le buscan. Significa que hay recompensa, que hay herencia, que es un padre que te quiere dar cosas, que todo eso que él prometió, te lo va a dar. Porque si yo digo, esta palabra, sí, pero no era para mí, significa que Dios se equivocó. Y conforme a eso no vas a recibir nada. Entonces vos te decís, esta palabra era para mí. Esta palabra, esta herencia, ¿por qué? Porque Dios lo puso para todo, cubrió en las Escrituras todas las necesidades. Cubrió y lo único que él hizo marcar el camino nuevamente a casa. Entonces, la duda va a venir a drenarte la fe. La duda va a querer que hable su idioma. La duda va a querer que tenga falta de seguridad. La duda va a querer que tenga desconfianza. La duda va a querer que no tenga certeza. La duda va a querer que no tengas determinación. Si nosotros no creeríamos que van a venir 200 Josué, ni nos movemos. ¿Para qué vamos a agrandar la casa? Pero hay una determinación. Le creímos a Dios, sabemos cómo son las convocatorias de esos hombres ungidos de Dios. Amén, esperamos un amén de los Josué por lo menos. Cali. Con razón esta predica. Yo digo, no puede ser de la fe, sí, hablarle de la fe. No. Entonces hay cosas que se hacen por fe, porque se tiene certeza de algo, aunque todavía no se vea. Sabemos que vamos a poner, no había que spoilear como vamos a hacer la iglesia. Casi spoilear. Me miraron los hombres. Bueno, va a quedar re linda la casa. ¿Cuántos dicen amén? Va a quedar re moderna la casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, también sabemos que va a haber cosechas de almas, hombres que van a ser liberados, más allá de los que vienen de casa. Me dijo, no. Nos pega la Débora. Los de casa supongo que están liberados, pero van a venir y vamos a invitar hombres. Yo sé que esta ciudad va a ser impactada con eso. Amén. Eso es fe, eso es confianza. Comenzamos a caminar y comenzamos a hacer las cosas y hubo un plan, hubo una dirección. Y ayer los hermanos, mientras yo recibía la membrana, ya destrozaron las paredes. Cuando entré ya habían sacado las paredes, habían puesto allá. La otra venían corriendo con la otra pared para acá. Digo, güey, porque habían creído a la visión. Porque había una orden. Y eso mismo te dice Dios. Cuando yo te doy una palabra es para que camines sobre la palabra. Y vos estás diciendo, pero pará, pero ¿por qué? ¿Será así, tan así, che? ¿Será necesario? Y eso es la duda. Por eso hoy Dios te quiere extirpar la duda. Decirle que tenés al lado, te van a extirpar la duda. Así que ahí está con el bisturí algunos preparándose. Pero pida sin dudar. Mire, no sé a cuánto le pasa, pero nosotros tenemos 4 hijos y los 4 hijos no son iguales. Y hay uno que pide sin dudar. Hay uno que tiene fe. El otro dice, bueno, si alcanza, si hay un lugarcito, si por ahí. Y llega un momento que te irrita también. ¿No? Llega un momento que te irrita. Puedes decir, pero queremos una milanesa más. Bueno, si alcanza, sí. Mientras él está dentro, el otro se la sacó. Todo me dijo, si vos no le querés. Y a veces estamos así, hermano. Y Dios te dice, esto es para vos. Bueno, será para mí, che. Y viene el ángel Rafael, Miguel, manda todo. Dios ya no sabe a quién va a mandarte. Baja San Pedro, nada. Pero seguro, y mientras vos estás, el otro están arrebatando, porque dice que lo violento, lo sabemos. Hay que arrebatar. Si tu papá te dijo, ya está ahí, es para vos, deja de dudar. Nos pasa todo. Nos pasa todo. Y la pasta, claro, Irene, a vos también te pega la predica. Sí, nos pasa todo. Pero eso tienen a veces las mujeres, de bueno, que arrebatan. Te arrebatan la tarjeta, tornado. Compré por fe en la tienda, anda a pagar. No, eso no es fe.
No, mentira. Pero se entiende. ¿Se entiende? Porque decimos que somos guerreros, que conquistamos, bla. Y viene, che, ¿será así? ¿Será que había que pintar la casa? Pero ¿sería que había que agrandar tanto? Hacer tanto trabajo. Pero cuando uno se mete en una visión, cuando uno camina sobre una palabra, cuando uno en cierta manera cree la orden, las cosas se hacen. Amén. Cuando los varones son así, determinados para hacer cosas. Como le vuelvo a decir, ayer habíamos hablado el otro día, y vamos a hacer esto. Vinieron, cuando te voy a los 10 minutos entré, ya se sentían, yo sentía martillazo, moladores de afuera, y no sé qué están haciendo, si estaban cortando las de danza, que estaban danzando acá o no sé qué, pero algo estaban haciendo. Entonces, cuando hay una determinación, papá te está diciendo, esto es para vos. Che, pedí sin dudar. Santiago te decía, pedí sin dudar. Decía el que tenía al lado, pero pedí sin dudar. Mire, si va a dudar, ni se gaste. Porque va a traer un desgaste. Pidiendo con duda trae un desgaste. Y el cielo no escucha porque no reconoce el lenguaje. En el cielo no hay duda. ¿Usted cree que en el cielo hay duda? Los ángeles dudan si Dios es Dios y es digno de estar sentado al lado de Jesucristo. En el cielo no hay duda porque la duda proviene del reino de las tinieblas. Entonces, la duda es falta de seguridad, de confianza, certeza, inquietud, falta de determinación, incredulidad, todo eso. Santiago nos enseña, pero pida sin dudar. ¿Qué nos dice? ¿Cómo va a pedir usted? Ahora, hay que pedir conforme a la Escritura, la palabra, para que Dios pueda responder. Amén. Por eso la fe se debe alinear con lo que el cielo está hablando. Por eso Dios te dijo, la fe en Dios viene por el oír. Si no estás orando cualquier verdura. No agarrás nunca la Escritura. No sabés cuáles son las promesas. Sí, sé que Dios me va a prosperar, me va a bendecir, sí, pero eso es muy general. Empezá a profundizar. Sé que Dios dijo esto, aquello y te quedaste con lo que te enseñaron en la escuelita dominical la maestra, teniendo 40 años, 50. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Lo primero que te tenés que conectar con mi palabra. Dejá de escuchar el noticiero, CN5, dejá de escuchar la novela turca, dejá de mirar Gran Hermano, Tinelli, dejá de mirar cosas que tal vez no son prohibidas o no son malas, pero te roban el tiempo donde vos podías estar escuchando, escudriñando lo que Dios ya habló. Y después está ahí, es que no sé cómo orar, es que no sé qué el Padre ha dicho. Y está como el nene ese que te volvíamos a decir, ¿será para mí? ¿Y Dios te quiere dar un saque? ¿Usted cree que Dios no se sujeta, tiene dominio propio Dios? Pero Dios, por favor, te pido oraciones. Y mira, está el lastimero cuando este es príncipe. Cuando yo le di una posición de autoridad. Cuando este todavía la serpiente le pisa la cabeza cuando la palabra dice que vos pisarías la cabeza a la serpiente. Todavía le tiene miedo a Satanás cuando él dice que hollaría al escorpión y serpiente y al cachorro del dragón y el león. Pero por no creer esa palabra, todavía estás haciendo oraciones lastimeras y eso no es fe. La fe es, te vuelvo a decir, certeza de lo que se espera. Para tener certeza de algo que estás pidiendo, primeramente tenés que ir a ver si eso que estás pidiendo te pertenece o te es legal. ¿Se da cuenta? Y puede quedarse así con lo que uno le enseña, pero tiene que profundizar la Escritura. ¿Dios lo quiere bendecir? Sí. Como cantábamos recién, hay una orden en los cielos. Ya Dios soltó una orden, como le había soltado y justamente en el pasaje ese de donde se toma esa canción. Y era bendecir. Ahora si el rey agarraba acá a Ezequiel y decía, después que le hablaba el profeta, y yo no sé, pero seguro profeta. Los profetas eran bravos antes. Yo pienso que 2 saques le daba a Isaías. Estuve orando todo y te vengo a traer la palabra y ahora dudar. No, Ezequiel recibió la palabra y dijo, es así. Dice que enseguida tuvo confianza y el pueblo tuvo confianza en las palabras del rey Ezequiel. ¿En qué tuvo confianza? ¿Había visto, todavía realizado las cosas? ¿En qué tuvo confianza? ¿Qué se tiene que establecer? Tomás fue uno de los que fue reprendido de los 12 discípulos. Dijo, hasta que yo lo vea a Jesús y le meta el dedo en la llaga. Miren, loco, no voy a creer que es Jesús. Aparece Jesús, no, sí, creo que sos Jesús. No, vení, mete el dedo en la llaga lo que dijiste. Porque Jesús escucha todo, Dios escucha todo.
Y él dijo, no, ahora yo creo que eres el Hijo de Dios. Dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque esos portan fe. El que ve para creer no habla de fe. Un hombre o una mujer de fe es el que establece algo todavía sin verlo. Porque, te vuelvo a decir, tiene certeza de lo que Dios le ha hablado y está convencido que aunque no lo vea, Dios lo va a realizar. Ahora, otra verdad, no te turbes porque yo he vencido al mundo. ¿Recuerdan que yo le hablaba de la turbación del espíritu? La turbación te hace como el estupor, quedar sin saber qué hacer. Y Dios dice, no te turbes porque yo he vencido al mundo. Entonces, la fe te lleva a establecer esta verdad. Afuera puede haber un caos, pero ese caos no te llega a vos. Mire, la fe jamás la posiciones en tu sentimiento. Pastores, que estuvo re buena la predica y yo salgo de acá creyendo, pero llego a mi casa y como estoy medio pinchado y llegó el lunes y los sentimientos comienzan a tomar el control, entonces esa fe no era tan fe. Ya no crees tanto la cosa. ¿Eso por qué? Porque posicionaste tu fe o lo que Dios habló en cómo te sentías. Estabas enojado, entonces no le creíste a Dios. Estaba triste, entonces no le creíste a Dios. Dios te dice, no importa tus sentimientos, no me importan. Suena duro, pero a Dios no le importa tus sentimientos. ¿Usted cree que a Dios lo mueve las lágrimas o las muchas lágrimas que puedas soltar? A Él lo mueve un corazón arrepentido. A Él lo mueve la esencia de alguien que realmente le está creyendo y que tal vez puede llorar, pero por un arrepentimiento. Pero aquel que cree que por estar llorando Dios va a hacer algo, le digo de parte de Dios en esta mañana, que Él no se mueve. Él se mueve por fe. Decirle al que tiene al lado, Él se mueve por fe. Cuando te llenas de fe, por conectarte con la palabra, se te revitaliza el cuerpo y el alma. Cuando te llenas de fe por haberte conectado con la palabra, afuera no puede haber cambiado nada, pero ya tu cuerpo físico comienza a sufrir cambios y tu alma comienza a sufrir cambios. No esperes a estar bien física y anímicamente hasta que las cosas estén bien afuera. Dios dice, es de adentro hacia afuera, conectate con la palabra. Una vez que te conectes con la palabra, hay muchas verdades que van a vivificar tu físico, van a sanar si tenés una enfermedad, Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar, porque ya Cristo pagó en la cruz. Entonces tienes que comenzar a hablarle a tu cuerpo, esas verdades, establecerlo sobre esas verdades. Capaz que hoy sí puede haber un diagnóstico médico, pero vos estableces sobre la verdad de que Cristo hace más de 2000 años ya sabía que te podía llegar a agarrar eso, que iba a venir como un gigante, que iba a venir algo como para arrebatarte la fe. Tal vez hasta Dios está permitiendo esta confrontación de esa enfermedad. ¿Para qué? Para que sepas de qué está hecho y que de tu interior salga esa fe, ese gigante que le cree a Dios. David se pudo enfrentar con Goliat porque él portaba palabra de Dios. David, él se pudo enfrentar con Goliat y dijo, ¿quién es este para enfrentarse al ejército del Dios viviente? Nos dijo a David. Fíjense que él no sacó chapa por él. No dijo, ¿quién es este para enfrentarse a David, el pastor? Sí, a Saúl le habló de que mataba a los leones, mataba a los osos. Pero al Goliat le dijo simplemente, ¿sabes qué? El tema es que el que está conmigo es mayor que vos. Decía el que tenía al lado, el tema es, ¿quién está con vos? Vos vas a ver gigante y complicada una situación si el que está al lado tuyo es un enano espiritual. Satanás es un enano espiritual. Algunos se rieron, no sé, vieron que hay un enano al lado, no sé. Satanás es enano espiritual porque tiene un límite. No puede llegar a la estatura de Cristo. Él, al título máximo que pudo acceder fue a príncipe, pero no al de rey. Se le pudo haber nombrado el príncipe de este mundo, pero nunca al rey. Encima Jesús vino y lo destronó, le quitó el poder y lo avergonzó y lo exhibió públicamente. Entonces, la fe te habla de todo esto. La fe te habla de esto. No es tan solo, yo creo que me va a ir bien y voy a recitar 20 veces. Voy a hablar positivamente porque no, tiene que haber un fundamento. Decirle al lado, fundamentame, ¿por qué te va a ir bien? Te lo tiene que fundamentar. Si no, es simplemente emoción. Todos queremos que nos vaya bien. ¿Todos queremos que nos vaya bien o no? Ah, bueno. Vuelvo a preguntar una vez más, me queda la duda, che. Da la duda el pastor. Todos queremos que nos vaya bien. Entonces tendremos que fundamentar. ¿Por qué sabemos que nos va a ir bien? ¿Por qué creemos?
porque hay que creer. Dice que la fe es creerle a Dios, tenerle confianza. Amén. Ahora, aunque todas las cosas estén mal, decí conmigo, aunque todas las cosas estén mal, está en mí el poder para revertirlas. Decí una vez más conmigo, hasta que lo creas. Aunque todas las cosas están mal, está en mí el poder para revertirlas. Ese poder se llama fe. Esa arma poderosa se llama fe. Amén. Te vuelvo a decir, fe es alinearte a lo que Dios ha hablado. Si alguien te dice yo tengo fe, pero vos lo ves recontraído de la palabra de Dios, tendrá fe en Satanás o en otras cosas, no sé. O fue humanista, pero no la fe en Dios. La fe en Dios siempre estará alineada a lo que Dios ha hablado. La fe, un hombre de fe, una mujer de fe, tiene que tener los fundamentos de por qué, para qué, los cómo, que están todos en la Escritura. Amén. Entonces de esa manera, aunque todas las cosas estén mal afuera, dice, está en ti el poder para vencer. Mire, yo quiero que vaya a Génesis 12, donde encontramos al hombre que se le puso el padre de la fe. Si queremos aprender de fe, tenemos que ver la vida de Abraham. De tantos hombres que están en Hebreos 11 y mujeres, pero Abraham dice que Dios le dio el título del padre de la fe. Entonces Abraham tiene muchas cosas para enseñarnos. Y dice Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora acompáñenme al versículo 10 del mismo capítulo. Hubo entonces hambre en la tierra. ¿Qué hubo entonces? Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque grande era el hambre en la tierra. Pará, en el mismo capítulo están las dos cosas. Dice que Dios mueve a Abraham de un lugar donde él tenía recursos, donde él estaba en su momento, bueno, su padre en ese instante cuando le vuelve a hablar ya había fallecido, pero estaba bien acomodado económicamente, tenía un buen pasar, una vida, un buen pasar. Pero de pronto Dios habla y le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré. Y ahí suelta una promesa, y allí haré una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, si usted lee los versículos 3 en adelante, dice que Abraham lo primero que hizo, ¿qué fue? Versículo 3, 4. ¿Qué hizo Abraham, el que conoce la historia de Abraham cuando recibe esto? Obedeció. Diga conmigo, obediencia es igual a fe. Los desobedientes no tienen fe en Dios. Diga conmigo, obediencia es igual a fe. Por eso Dios habla tanto de la obediencia a Dios. Y veo que la obediencia como que nos choca esa palabra. Estaba linda la palabra fe, pero obediencia es como que me exige, ¿no? Obediencia es como que, y a los niños ni hablarle de obediencia, tenés que obedecer, y le decimos a los niños, más vale que me obedezca porque soy tu papá y tu mamá. Y Dios en los cielos dice, mira el loco este, qué lindo. Mira, le pide obediencia y él, por casa como andamos, diría Dios. No, mentira. ¿No? Pero dice que Abraham recibe esta palabra. Diga conmigo, recibió la palabra, recibió la orden, pero no la vio cumplida. ¿Cuándo se movió? ¿Cuando la vio cumplida o no? Por eso se empieza a transformar en el padre de la fe. Abraham nos enseña que Dios le dice, ¿sabes qué? Andate de acá para allá, para el norte. Yo te voy a decir hasta dónde. Bueno, dijo Abraham, levantó a la mujer, a los hijos, la riqueza, hasta el sobrino y comenzó a caminar. No encuentro a Abraham cuestionando, diciéndole, pero, che, ¿con qué me voy a mantener? ¿Cómo va a ser? Abraham entendió que si la relación de Abraham con Dios era tan fuerte que él entendió que si Dios lo mandaba tenía preparado de antemano. ¿A quién se parece eso? Decirle al que tenía al lado, a vos. ¿Sabes por qué? Porque la palabra habla una verdad, dice que nos preparó las obras en que habríamos andar, ¿de qué? Pero nos falta fe, nos falta obediencia.
Nos falta creer, nos falta confiar. Cuando Pedro baja de la barca, tenía la red super fe y confianza. Porque si no, no se baja de la barca. Yo creo que ni yo me bajaría de la barca. Dijo, di la palabra, da la orden, lo que le hizo Abraham, y yo voy a caminar sobre las aguas. Ok, dijo Jesús, qué bueno, uno me está creyendo. Vení, Pedrito, empezó a caminar. Cada vez que alguien le cree a Dios, camina y por fe comienza a andar en lo que Dios le ha hablado. Esa obediencia comienza a provocar que recursos se abran, comienza a provocar que sanidad llegue a tu casa, comienza a provocar que restauración te visite, comienza a provocar que el Espíritu Santo descienda, comienza a provocar todo lo que Dios ya preparó de antemano. Van a haber conflictos, van a haber batallas, van a haber cosas que van a creer tu fe, pero que nada te estanque de seguir caminando en lo que Dios ha hablado. Abraham comenzó a caminar desde Tare, de donde estaba ese lugar donde él estaba establecido, comenzó a caminar. Y jamás se menciona en la Biblia que volvió al mismo lugar. Por eso la Biblia dice que el que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de los cielos. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho deja el pasado? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho soltar el pasado, soltar dejar de estar en la falta de perdón? Es que sí, está bien, hoy lo suelto, pero y de pronto volvés caminando para atrás. No, porque el desgraciado se lo merece. ¿No? Porque la desgraciada, no se la voy a hacer tan fácil. Mientras vos estás en eso, Satanás te mantiene como un desobediente. Satanás te mantiene como alguien que no tiene fe, como alguien, pero pastor, si yo vengo todos los miércoles, sí, pero no estás caminando en lo que Dios te ha hablado. No estás caminando en lo que Dios predeterminó para tu vida, no estás usando los dones que Dios te ha dado, no estás usando los talentos, no le estás preguntando a Dios. Por eso te encontrás sin visión, por eso hay gente que todavía no sabe qué es lo que a Dios la llamó. Me llamó a tocar la guitarra, no, esos son oficios, son cosas circunstanciales. ¿A qué Dios te llamó? ¿Cuál es la palabra que te hace mover? ¿Cuál es la palabra sobre la cual estás caminando en este 2022? ¿Cuál es la palabra sobre la cual vas a caminar el 2023? ¿Cuál es la palabra sobre la cual estás haciendo caminar tus generaciones? Pastor, y qué sé yo, cuando llegue diciembre a la noche, pasa el primero porque vamos a tomar feriado, el 2 me pongo a orar a ver qué cosa quiere Dios el 2023. No, ahora. Dios te está diciendo, Abraham, te vuelvo a decir, le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, hermano. Le dijo, andate a Canaán. No, comenzá a caminar, Abraham, y yo te voy mostrando las cosas. Comenzó a caminar y dice que la Biblia relata que fue poniendo tienda porque donde se le hacía la noche paraba, ponía tienda, estaba un tiempito, pero seguía, hubo proceso. Hubo momentos donde se detuvo un día, 2 días, pero no se aferró a ese lugar. Cuando vos comenzás a caminar, hay momentos donde tal vez en lugares te vas a detener 1 día, 2 días, pero lo importante es no estancarte, no acomodarte, porque hay una palabra que te está diciendo, yo te llevaré a la tierra que te mostraré. Así también Dios sacó al pueblo de Israel, así también sacó con Moisés, sacó al pueblo de Israel y dijo, yo los llevaré a la tierra prometida. Pero en medio de la tierra prometida, desde que salieron de Egipto hasta la tierra prometida, hubieron muchos días, muchas noches, donde tuvieron que acampar, donde tuvieron que ponerse, estar 1 día, 2 días, hasta que veían que la nube de la presencia de Dios se movía, y entonces ellos se movían. Dios le enseñaba a ese pueblo lo mismo que le enseñó a Abraham muchos miles de años antes. Aquel que fue el fundador, puede decirse, de la nación de Israel, le enseñó a caminar con fe y le dio una promesa: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, Abraham comenzó a caminar. Dice que fue poniendo su tienda a medida que, bueno, sigamos caminando, pongo la tienda, dormimos anoche, ¿qué hacemos Dios? No, todavía no es la tierra, seguimos caminando, y siguió. Dice que en un momento entre ese caminar correcto y obedecer a Dios, sucede algo, llega hambre sobre la tierra. Y no me encuentro a Abraham, y capaz que preguntándole a Dios, pero me sacaste de allá, me trajiste acá, y encima ahora hay una hambruna. Hay hambre, y vos me dijiste que me ibas a bendecir, me ibas a multiplicar, todavía no has hecho nada de eso, ni me multiplicaste, ni me bendejiste todavía. Mire, encima lo primero que encuentro es hambre. Una hambre tan grande, dice, que tuvo que descender a Egipto. Y dice la palabra, versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Cómo era? Versículo 15. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo oveja, vaca, asno, sierva, criada, asno y camello. ¿Sabe qué? Porque por causa de que Abraham no se quejó y siguió caminando en la palabra,
Eso que para otros se transformó en una hambruna grande, a él lo hizo descender a Egipto, pero para bendecirlo. Dice que entró a Egipto, la historia completa está allí, vieron a la mujer de Abraham, él dijo, es mi hermana, en cierta manera era una verdad, pero no era la hermana de sangre por parte del padre, pero él dice, no, si le digo que es mi esposa me van a matar y te van a conservar a vos, así que decí que sos mi hermana. Y por causa de eso, Dios le da una estrategia. Y dice que Faraón comienza a bendecirlo y le da camello, le da criada, digamos, suelta todo lo que estaba reteniendo Faraón. Ahora, si usted se pone a pensar un poco, este era un ensayo profético de lo que el pueblo de Israel iba a hacer 400, 500, 600 años después. ¿Cuál ensayo? De que Faraón iba a tener que soltar lo que le correspondía a los hijos de Dios. Dice que para otros cuando fue hambre, cuando fue destrucción para un hombre, una mujer que camina conforme a lo que Dios ha establecido, pueden venir circunstancias, pueden venir situaciones que a otros pueden destruir, pero a vos te van a bendecir. ¿No lo cree? ¿Cuánto pasaron la pandemia? Y para muchos fue la mejor temporada. Para cuando otros estaban cerrando, cuando otros estaban aislados, se abrieron recursos. Esta casa se sostuvo con el alquiler, no faltó. Cuando otros decían, pero ¿cómo hacen? La mantienen cerrada. Está acá, allá. Porque fluía la bendición de Dios. Porque te vuelvo a decir, cuando hay un hombre, una mujer que camina en lo que Dios le ha hablado, Dios ya preparó de antemano. Dios ya había preparado que Egipto iba a tener que sostener a Abraham. En esa temporada de hambre, en esa temporada o en ese impas donde Abraham iba a tener que morar un tiempo ahí en Egipto, solamente iba a ser para enriquecerlo. Solamente iba a ser para bendecirlo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que lo que Dios te está hablando en esta mañana que es que alguien que oye la palabra de Dios, se alinea a la fe de Él, su fe alineada a la palabra produce que la obediencia que Él le tiene a la palabra se abran los caminos y se cumpla a propósito. Génesis 26, versículo 1, por si no está convencido. Hubo hambre en la tierra, de vuelta hambre en la tierra. Cuando desciende el pueblo, cuando desciende Jacob con sus hijos a ver a José, ¿qué había sucedido? Había hambre en la tierra también. Dice, después hubo hambre en la tierra. Mire que, note esto que dice, hubo hambre en la tierra, no dice, le comenzó a faltar a Abraham, le comenzó a faltar a Isaac, le comenzó a faltar a Jacob, ya se había adelantado José. Y estaba sustentando a su familia. Dios siempre va a tener preparadas de antemano las cosas. Génesis 26:1 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac, ahora hablando del hijo de Abraham, a Abimelech, rey de los filisteos. Ahora, Isaac caminaba bajo la palabra que le habían dado a su padre. Él había sido enseñado. Él continuaba en esa palabra. Él era la palabra por la cual vendría la descendencia de Abraham. Él era el hijo de la promesa, dice la Escritura, y él caminó conforme a esa palabra. Ahora, en la segunda hambre que sucede cuando están los tiempos de Isaac, Dios le da la orden no a Egipto, le dice no bajes a Egipto, ahora yo tengo otro pueblo preparado, los filisteos. ¿Saben que cuando usted se pone a leer la Escritura, siempre Dios le hizo pagar tributo a los enemigos de sus hijos? A los enemigos del pueblo de Israel siempre, los filisteos eran lo más contrario, los que siempre se levantaban en los tiempos de Saúl, en los tiempos de David, en los tiempos de los reyes. Cuando vencían al pueblo de Israel era porque Israel estaba desenfocado. Pero cada vez que había un hombre caminando conforme la palabra, un rey caminando conforme la palabra, los demás pueblos eran tributarios. Los demás pueblos tenían que traer para, en cierta manera, sostener el diseño de ese hombre y de esa mujer. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que no te preocupes por los recursos que necesitas para desarrollar la palabra que Dios te ha hablado. Que no te preocupes por el conocimiento que necesitas para desarrollar lo que Dios ha dicho de tu vida. Simplemente preocupate por oír y el oír de la palabra de Dios. Alinear tu fe, no algo positivo, sino una fe con fundamento. Una fe en lo que Dios está hablando. Y dice lo siguiente. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. ¿Qué le dijo? ¿Qué hizo Isaac? No desciendas. Diga de vuelta, obediencia. Obediencia siempre va a predicar o va a ser antes que bendición. Obediencia es lo que te va a mantener en el camino, en Jesucristo. Dice la palabra que aún él siendo el Hijo de Dios, por todo lo que pasó, aprendió obediencia.
Si Jesús tuvo que hacerlo, ¿por qué nosotros nos resistimos a la obediencia? Si Jesús nos enseñó que hasta Él se tuvo que sujetar para poder llevar su plan a cabo. Y dice, se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habitá en la tierra que yo te diré. Mire, todavía no vio la promesa porque no era la que yo te daré, la que yo te diré. Dice, habitá como forastero en esa tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré, ahí va la parte de dar, toda esta tierra y confirmaré el juramento que le hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo, daré a tu descendencia toda esta tierra y todas las naciones serán benditas en tu nombre. Por cuanto oyó Abraham mi voz, ¿qué hizo? Diga conmigo, oír. Las bendiciones te van a alcanzar porque Dios dice, allá hay alguien que me está escuchando. Alguien que me está escuchando y me está creyendo. Dice, por cuanto Abraham oyó mi voz, guardó mi precepto y mi mandamiento, mis estatutos y mi ley. Mire, ¿saben qué ventaja? Nosotros tenemos una ventaja grande sobre Abraham. Que cuando Abraham transitó la tierra todavía no estaba la Torá. Porque no estaba Moisés. Porque hasta Egipto no tenía algo escrito. Él escuchaba la voz de Dios. Es más, Dios bajaba y se corporizaba y venía a hablar con él. Es más, él le contaba los planes y dice, ¿qué esconderé estos planes cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra? Qué fuerte eso. Que Dios dice, voy a esconder a mi amigo Abraham lo que voy a hacer. ¡Wow! Un Dios bajando, un padre teniendo... ¿Sabe por qué? Porque había alguien que lo tenía en cuenta. Mire, usted y yo, cuando es algo íntimo de lo que tenemos que hablar, ¿a quién le cuenta? Al que lo valora, al que lo tiene en cuenta. Entonces, a veces queremos escuchar la voz de Dios, pero no somos íntimos con Él. Escuchamos lo que el Padre dice, pero hacemos otra cosa. Escuchamos lo que el Padre dice, pero nos posicionamos en otra cosa. Te dice anda para el norte y está yendo para el sur. Pero cuando encuentra a un hombre como Abraham, como Isaac, él dice, pará. Antes de hacer algo en la tierra tengo que bajar y charlar con Abraham. No era que iba a cambiar los planes de él por Abraham. Es más, se va porque Abraham dice, si hay 50 justos, 20 justos, 30 justos, la historia después léala ahí. Dice, si sigo van a encontrar los 5 justos que hay, no voy a poder destruir Sodoma y Gomorra. Pero es Dios descendiendo a la tierra, hablando, y cada palabra que Dios le hablaba, Abraham la guardaba. Y la ventaja que usted y yo tenemos es que ahora tenemos las escrituras disponibles las 24 horas del día. Mucha gente dice, Dios no me habla. No, Dios no me habla. Sí, Dios te está hablando. El tema que tenés que abrir es el libro. ¿Cómo ustedes dicen que Dios le habla? Otra vez un hombre que decía, no, dice, ustedes dicen Dios me dijo y que tiene la línea directa. Estudiamos la escritura. A veces vienen impresiones de espíritu, a veces el Espíritu Santo te habla, pero el 90% de las veces tenés que ir a la escritura. Porque hay muchas cosas que Dios ya dejó escritas. ¿Para qué? Para que las oigas, la guarde y la pongas por obra. ¿Amén? ¿Está aprendiendo? Amén. ¿Vio que fe no era tan sencillo? Ahora, vamos a avanzar un poco más. Hay que aplicar los versículos. Decirle al que tiene al lado, hay que aplicar lo que hoy se te está enseñando. Amén. Dijimos que fe es alinearte a lo que Dios ya ha hablado de ti, a la voluntad de Dios y no a tus planes. Eso es lo que Dios me hablaba. Dice, fe es alinearte a lo que Dios ha hablado de ti, a la voluntad de Dios y no a tus planes. Cuando los discípulos le dicen, Jesús, enseñanos a orar porque vemos que todos los días subí y nosotros no hemos aprendido ahora, enseñanos a orar como Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos. Bueno, ok chicos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, bla, bla, venga tu reino y hágase tú. Y ahí no hemos quedado. Se haga tu voluntad como es en los cielos, aquí en la tierra. ¿Sabe que en los cielos la voluntad del Padre no se cuestiona? ¿Sabe que en los cielos lo que Dios dice se hace? ¿Sabe que en los cielos todo lo que Dios diseña se ejecuta? Por eso te vuelvo a decir, el problema está acá en la tierra. El problema está en que, te vuelvo a decir, decimos tener fe, pero todavía no morimos la voluntad nuestra. Oramos por cosas que son de nuestra voluntad, pero no se nos ha revelado, porque no le vamos a preguntar a Dios. Tenemos miedo de decirle, a veces los jóvenes, pastor, hay un noviazgo. Bueno, vayan y oren antes de casarse, lo que sea, a ver si es la persona correcta. No, que a mí me gusta. No, que está bueno, que está lindo. No, que la más bonita, la otra parece monita. Nah.
Y bueno, si Dios te quiere dar un bono. Pero no, están ahí. Los que estamos casados ya estamos, elegimos, ¿no? Cuando usted va a tener un trabajo, o va a ser, siempre tiene que llevarlo. Pasa que ¿sabe cuál es el miedo que tenemos? Y no tendríamos que tener miedo, pero el miedo es que Dios nos diga que no es para nosotros. ¿Por qué? Si Dios te dice que no es para vos, es porque no es la voluntad de Él. Entonces no morimos a nuestra voluntad. Y queremos que Dios apruebe planos de construcciones que Él no ha diseñado. Cuando Él sabe que esa construcción no va a durar mucho. Mire, yo creo que, por ahí, ¿no? Si está Luquita, maestro mayor de obra, los arquitectos, por más que a veces vio que vienen otros y le traen plano y ellos lo que cobran es la firma. Pero primero, ¿qué hacen? Luca, ¿qué hace vos? Si te traen un plano otra persona. ¿Lo revisarlo? Sí, por lo menos, no firme. Lo revisá. Tal vez agarrá, por lo menos vos ya sabéis, sacás cálculo y ver ahí, porque va a ir tu firma. Porque vos vas a tener que ser responsable de ese diseño. Y dice que Dios es el arquitecto perfecto. Y Él no va a firmar planos que tienen fallas. Por eso no va a firmar planos que sean de tu voluntad. ¿Cómo, pastor? Y esto. Y él dijo, mire, yo le voy a decir una parábola. Habían dos hombres que escucharon o tenían el mismo diseño, ambos construyeron, las casas parecían iguales, pero uno se fundamentó sobre la roca y otro sobre la arena. Vino el viento, el río y todo lo que ustedes saben, y una se destruyó y la otra permaneció. Entonces Dios va a poner su firma, va a legalizar cada palabra, va a decir, che, ahora sí, acá tenemos el plano, sí, este es mi plano el que me está pidiendo. Firmo acá, soltarle los recursos, nada, mandarle el ladrillo, el hierro, mandar los recursos, todo lo que tenemos preparado para que trabaje. Y así es el reino de los cielos. Te va a comenzar a soltar los recursos, te va a comenzar a traer ese matrimonio, ese noviazgo, va a comenzar a soltar todo lo que te ha predestinado. Pero si el plano que vos estás orando está conforme a lo que Dios ha establecido. Te vuelvo a decir, fe viene por el oír. Fe en Dios viene por el oír. Y ahí está lo complicado. No mis pensamientos, no mis emociones, no lo que yo quiero. Porque ese es en el sistema caído. Entonces, fe es alinearte a lo que Dios ya ha hablado de ti. ¿Usted sabe que Dios ya habló de usted? ¿Usted sabe que hay personas afuera que están hablando de usted? Ahí afuera están. Afuera, en su trabajo, ¿no? ¿O son todos santos en su trabajo? ¿No? Y hablan de usted, o en la escuela. La gente habla, pero el reino también habla. Es decir, la gente habla, pero Dios también habla. Y el tema es que si vos te concentrás en lo que está hablando la gente, sea bueno o malo, te perdés la voz de lo que Dios está hablando acerca de tu vida. Hay gente que ha estancado propósito, proyecto, porque lo que ha escuchado de la gente. Que no podían, que no era para él, que es muy grande, vos no tenés conocimiento. Murmuraciones, críticas, tantas cosas. Pero un consejo de parte de Dios que le doy es jamás armen un plano o jamás diseñen su vida conforme a la que la gente habla. ¿Saben qué? Cuando vos diseñás tu vida conforme a lo que la gente habla y querés dejar a todos contentos, perdiste la presencia de Dios. Ya voy terminando y dice, un ejemplo muy gráfico que yo se lo decía el otro día, son dos reyes que están en la Escritura, el primer rey y el segundo rey de Israel, Saúl y David. Saúl, por plano de Dios o por diseño de Dios, es puesto rey. Pero Saúl, mientras fue reinando, su espíritu fue cambiando, su plano fue cambiando. No es que el diseño de Dios, él fue adulterando el plano que tenía Dios, a tal punto que le agradaba más estar bien con la gente que escuchara lo que Dios le mandaba hacer. Entonces a él le gustaba que la gente lo alabara, que le decía, sí, Saúl, estamos re bien, somos re pana, estamos contigo. Pero no le importaba la voz de Dios, a tal punto que en un momento cuando Dios lo desecha, Dios dice, me pesa haber puesto a Saúl por rey porque la verdad, hasta un monumento se levantó el loco y se adoró él mismo. Dice, mandó al profeta y le dijo, andá y avisale que yo ya lo he desechado, que en cierta manera voy a poner a otro, me he provisto de otro rey, mejor otra persona que tiene un corazón íntegro, que era David. Y dice que cuando el profeta lo fue a confrontar,
todavía tenía la oportunidad de arrepentirse. ¿Cómo, pastor? Si la Biblia dice que ya había elegido a otro. Vea el ejemplo de Nínive, tenía un juicio, pero se arrepintieron y el juicio se frenó. Entonces, ¿qué pasa? El profeta lo confronta a Saúl. Che, Saúl, ¿sabés los planos? Yo te mandé a que exterminara a Amalek y veo que te trajiste la riqueza de Amalek. Te trajiste al rey para decir, bueno, yo mirá, soy más rey que este. Te elevaste, te llenaste de orgullo y de tantas cosas que no tendrían que estar. Y Saúl lo único que empezó a decir, no, es que la gente me dijo que perdonara a lo mejor. Es que la gente. Entonces yo encuentro a alguien que arruinó un diseño por lo que la gente decía. No arruines tu diseño por lo que la gente dice. Incluso, a veces, cuando vos estás en el diseño correcto, se te van a levantar la familia misma. Pero no cambies tu diseño. Hay gente que se sabe, pastor, que no voy los domingos, no voy los miércoles porque se me enoja el gordito, la gordita. Que se te enoje, que se te endemonie. ¿Sabes por qué? Porque tarde o temprano, tu fe, el caminar en la obediencia, el caminar en la palabra va a hacer que el gordito, la gordita, entre en la secuencia de Dios. Amén. No, es que está ahora, pastor. Justo Josué lo hace cuando inicia el mundial. Palabra que escuchás así de gente que vos decís, a este le voy a dar 3 coscachas. ¿No? Pastores, que hoy el día está lindo. Bueno, seguí tus planes. Pero después cuando vengan las consecuencias no le vengas a exponer la causa a Dios. Y dice que Saúl agarró, dijo, no, es que la gente, que el pueblo, no, dijo el profeta, vos eras el rey. El diseño lo tenés vos. Papá, mamá, los diseños lo tienen tu hijo, lo tenés vos. Esposo, Josué, el diseño lo tenés vos. Si ya está en los caminos de Dios, el diseño lo tenés vos, va a bajar por medio tuyo. La mujer va a ser el complemento, va a ser la ayuda idónea, pero tenés que despertarte. Dios te está diciendo, dejá de ser un Saúl, porque cuando hay un Saúl en la casa y la mujer está media, se termina transformando en un Jezabel y una Acab. Se termina poniendo un diseño que nada que ver con lo que Dios ha establecido. Y gracias y gloria a Dios por esas mujeres que han mantenido el diseño correcto de Dios y han podido ver los frutos. Amén. Y dice que Saúl agarró y le dijo, bueno, está bien, me re equivoqué, tenés razón, sí, no le tendría que haber hecho caso a la gente, pero ¿sabes qué? Agarrá a Samuel y vayamos afuera, hagamos el holocausto y como que está todo bien. La seguía embarrando Saúl. Quería hipocresía, quería demostrar algo que ya no era el rey. Ya no tenía la presencia de Dios, es más, un espíritu dice que lo vino a atormentar. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que por ahí podés cerrar en la vida. Y vamos a cerrar. Y vas a por ahí desviarte un poco el camino. Pero lo importante es volver a reconocerlo y volverte a alinear en lo que Dios ha dicho. Jamás, te vuelvo a decir, jamás deje de escuchar lo que Dios ha hablado de ti. Porque Dios me decía, fe es alinearte a lo que Dios ha hablado de ti. Dios te habló que ibas a ser alguien importante, vas a ser alguien importante. Vas a ser alguien, un hombre de fe, un hombre de pasión, un hombre que comienza a hablar y las cosas suceden, que resucite muerto, que lleve la sanidad. Todos tenemos dones distintos, pero todos pertenecemos a un cuerpo. Entonces, para poder funcionar en lo que Dios ha hablado, tenés que comenzar a alinearte a lo que Dios ha hablado de ti. Amén. Decirle que tiene al lado, morir es tu voluntad. Oh, pero si no te va a pegar, aunque tenga cara así de que te va a matar. O repetí conmigo mejor, porque hay algunos que están muy... hay algunos que están medio amenazados. Diga conmigo. La fe es alinearme a lo que Dios habló de mí, no a mi voluntad. Amén. ¿Cómo te lo fundamento esto? Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? Es reconocido. Ahora mire, la tierra. Ahí empezaron, ¿eh? La tierra estaba desordenada y vacía. Dice que el espíritu estaba sobre las aguas y la potestad estaba en el abismo. Ahora, ¿Dios puso su diseño y el hombre sobre eso? ¿Qué sigue? Versículo 2. Y dijo Dios, diga conmigo, la palabra. Dios por eso te vuelve a decir, no aprueba un diseño caído, no le va a poner la firma. Ese diseño estaba caído, Satanás gobernaba, había un caos. ¿Por qué Satanás gobernaba? Porque había un caos, había tiniebla. Entonces la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces lo que Dios dijo, y dijo Dios, hágase la luz. Y ahí comienza a hacer la luz y comienza a crear. Entonces,
¿Qué voluntad se hizo? La de Dios. Por eso te vuelvo a decir, no insistas que en tu vida, cuando esté desordenada y vacía, la palabra de Dios ponga su diseño sobre eso. Cuando tu vida está desordenada, pastor, ¿me está diciendo desordenado, vacío? No, a veces hay áreas, no está toda tu vida, pero hay áreas donde no le has dejado o no le has permitido que la palabra de Dios diga, hágase la luz y la luz aparezca. Entonces, cuando estamos allí, no, pero llevando el plano con mi voluntad, es justamente eso, le estás diciendo a Dios, poné tu diseño sobre la tierra desordenada y vacía. Y Dios te va a decir, ¿no leíste ni Génesis 1? Donde la tierra estaba desordenada y vacía, Dios dijo, hágase la luz. Y es lo que constantemente Dios está diciendo. Cuando vos le llevas tu vida a Dios, lo primero que va a decir Dios, bueno, a ver, papito, mamita, vení acá. Vamos a hablar, hágase la luz. A ver, aparece la luz y salta todo lo que tenemos. Y vamos a entrar a liberar, dice. Ahora mandamos al Espíritu Santo y empieza el Espíritu Santo. Amén. Entonces el fundamento de que fe es alinearme a lo que Dios ha hablado, la tierra se tuvo que alinear. Para manifestar el diseño de Dios, la tierra escuchó la voz de Dios, dijo, hágase la luz, listo. Cuando le dijo a la tierra, de ti nazcan los animales, al agua, todo, escucharon la voz de Dios y cumplieron la voz de Dios. Ese es el fundamento de tantos que hay, pero es sencillo. Para decirte, Dios te está diciendo en esta mañana, es tan sencillo como alinearte a lo que yo he hablado. Los problemas, las situaciones, las circunstancias que ves que estás sin salida, van a comenzar a tener salida cuando te alinees a mi voluntad. Amén. Entonces, para ir cerrando ya, en Hebreos 11, mira, ya se están manifestando, se están ministrando. ¿sí? Van a ser terrible profeta ahí. Hebreos 11 comienza a hablar de todo y darnos el ejemplo aparte de Abraham, de Abel, de Enoc, de Noé. Y algo que, déjenme encontrarlo, quiero hablarles de Moisés, que también lo nombra aquí. Dice, versículo 23, Hebreos 11, versículo 23, por la fe, ¿qué dice? Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Yo creo que está medio mal traducido acá, porque si era feo significa que lo... ¿No? Cuando era niño hermoso, guárdenlo. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, ¿cómo era Moisés? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios por gozar de deleites temporales del pecado. Mire, ¿qué les quiero terminar enseñando con esto? Que hay cosas que cuando vos estás alineado a la fe, no te vamos a tener que decir, che, deja de hacer eso. Ni Dios, vos mismo lo vas a sacar. Dice que estaba tan conectado a la fe Moisés que él rehusó o renunció al título de príncipe. Él era considerado el hijo del faraón, el hijo de la hija de Faraón. Por lo tanto, tenía un título de príncipe. Pero eso para él fue algo temporal a lo que no se aferró, porque escogió algo mejor. Y cuando nosotros entendemos eso, comenzamos a despojarnos de cosas temporales para establecer cosas eternas. Entonces, Dios me hablaba, hay cosas que Dios te va a permitir, hay cosas que Dios te va a quitar, hay cosas que Dios te va a decir, tenés que renunciar. Pero cuando alguien está alineado a Dios tan fuerte como estos héroes de la fe, hay cosas que ni Dios te la va a tener que decir. Yo no, Moisés dijo no. Está bien, fue una temporada, Dios permitió que la hija de Faraón me encontrara, me criara, me diera ese conocimiento, pero ahora para cumplir mi propósito tengo que dejar de ser príncipe para comenzar a ser pastor de ovejas. Y qué fuerte, y a veces estamos con cosas que no queremos renunciar, temporales, porque, y si hago esto, ¿qué voy a hacer? Te quiero decir de parte de Dios, algo mejor tiene Dios para vos. Amén. Así que ponte de pie en esta mañana. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.
paso